Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video donde daremos solución al circuito mostrado en pantalla, que nos pide calcular las corrientes I1, I2 e I3. Sin más que decir, comencemos con el ejercicio. Aquí tenemos el circuito que nos proporciona el problema y lo primero que tenemos que hacer es redibujarlo para obtener un circuito más entendible y fácil para calcular las corrientes. Para esto giramos el circuito de manera horizontal y el punto de menos 8 volts, en lugar de salir para arriba, lo jalamos hacia abajo, como se muestra a continuación. Teniendo ya ese circuito, lo que resta por hacer es pasar los puntos de voltaje por fuentes de voltaje conectadas a la tierra como se muestra a continuación. Como vemos, la fuente de 8 volts la colocamos de manera contraria a la de 24, para representar su valor negativo. Este será el circuito sobre el cual trabajaremos, así que dibujamos las corrientes que debemos calcular, suponiendo su sentido como se muestra a continuación. Pasemos a la siguiente página para comenzar con la solución de este problema. Para encontrar el valor de las corrientes y su dirección, usaremos el método de mallas. Primeramente identificamos que tenemos tres mallas en el circuito, la malla derecha, la del centro y la del lado izquierdo. En cada malla dibujaremos una corriente que circule por dicha malla, en el sentido de las manecillas del reloj, como se muestra a continuación, y nombramos a estas corrientes como A, B y C respectivamente. Usamos letras para evitar confusión con las corrientes 1, 2 y 3 que nos pide el problema. Lo siguiente que tenemos que hacer es polarizar cada elemento del circuito según la malla a analizar. Comenzamos respetando la polaridad de las fuentes de voltaje como se muestra a continuación. Ahora, comenzando por la malla izquierda, supondremos que la corriente A recorre esta malla con carga positiva, por lo tanto entra a la resistencia polarizándola, de modo que el polo por donde entra es positivo y por donde sale es negativo como se muestra. Continuando con la malla central, también suponemos que la corriente B fluye con carga positiva, polarizando a R1 y R2 como se muestra, recordando que el polo por donde ingresa la corriente queda positivo y por donde sale queda negativo, y respetando la polaridad de la fuente de voltaje. Para la malla derecha, también suponemos que la corriente C fluye con carga positiva y R3 queda polarizada de la siguiente forma. Bien, para el análisis de mallas es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Si una corriente ingresa a un elemento pasándolo de más a menos, se considera un voltaje negativo. Ahora, si ingresa a un elemento pasándolo de menos a más, se considera un voltaje positivo. Una vez dicho esto, aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff a cada malla. Para la malla izquierda o malla 1, la corriente A pasa a la fuente de 24 volts de menos a más. Por lo tanto, anotamos 24 volts positivos. Luego pasa por R1. R1 comparte el paso de la corriente A y B, pero como estamos analizando la corriente A, se le dará prioridad a esta, expresando el voltaje en R1 en función de la ley de Ohm. Tenemos menos 4 por la corriente A menos la corriente B, con signo negativo ya que la corriente pasa de más a menos, y menos 4 indica el valor de la resistencia por la corriente, que esto es igual al voltaje. Y todo esto igual a 0. Resolviendo la multiplicación y pasando los 24 volts del otro lado de la igualdad, obtenemos nuestra primera ecuación. Para la malla central o número 2, comenzamos el recorrido de la corriente B por la resistencia 1. Vemos que la pasa de más a menos, por lo tanto tenemos un voltaje negativo. Y expresando este voltaje en R1 en función de la ley de Ohm, tenemos menos 4 por la corriente B menos la corriente A. Como vemos, en este caso le damos prioridad a la corriente B, ya que es la que estamos analizando. Continuamos el recorrido de la corriente B y llegamos a la resistencia 2. Y de igual forma la pasa de más a menos, por lo tanto este voltaje también es negativo. Expresándolo en función de la ley de Ohm tenemos menos 2 por la corriente B. Para finalizar, la corriente recorre a la fuente de 8 volts, de menos a más, y por lo tanto anotamos más 8 volts en la ecuación. Y todo esto igual a 0. Desarrollamos las operaciones y pasamos el término constante del otro lado de la igualdad para obtener la ecuación número 2. Para la malla 3, la corriente C recorre a la fuente de 8 volts de más a menos y de igual forma a la resistencia 3. Por lo tanto, la ecuación de esta malla queda de la siguiente manera. Despejamos la corriente C para obtener un valor de menos 0.8 A. El signo negativo nos indica que la corriente C en realidad circula en forma contraria a como la dibujamos.
es decir, en sentido antihorario. De las ecuaciones 1 y 2 obtenemos un sistema de ecuaciones y resolviéndolo con la calculadora obtenemos que la corriente A es igual a 22 A, mientras que la corriente B tiene un valor de 16 A. Como vemos, ambos resultados con signo positivo. Esto nos indica que el sentido de las corrientes es el correcto. Ahora pasemos a calcular las corrientes que nos pide el problema, así como indicar su sentido. Recordamos nuestro circuito con las corrientes que se nos piden. Primeramente calculamos I. Esta es la corriente que circula por la fuente de 24 volts. Es decir, I es igual a la corriente A, ya que esta corriente es la que circula por dicha fuente, tal como lo podemos ver en ambos circuitos. Por lo tanto, I es igual a 22 A y mantiene el mismo sentido con el que la dibujamos en un principio. Continuando con la corriente 1, esta es igual a la corriente A menos la corriente B, ya que si lo hacemos de forma contraria, o sea, B menos A, obtenemos un resultado negativo. Entonces la corriente 1 es igual a 22 A menos 16 A. Esto es igual a 6 A en el sentido de la corriente A. Así que tenemos que invertir su sentido como se muestra a continuación. La corriente 2 es igual a la corriente B, ya que esa es la corriente que circula por la resistencia 2. Y en el mismo sentido. Por lo tanto, I2 es igual a 16 A, conservando su dirección. Para finalizar, la corriente 3 es igual a la corriente C, ya que esa es la corriente que circula por la resistencia 3. Pero debemos invertir su sentido, porque si recordamos, la corriente C nos arroja un resultado negativo. Por lo tanto, dibujamos la corriente 3 en el sentido opuesto al que supusimos como se muestra a continuación. Con esto ya tenemos el valor de cada corriente, así como su sentido indicado en el circuito. Para finalizar, pasemos a comprobar estos resultados. Aquí tenemos el circuito simulado. El multímetro 1 nos ofrece la lectura de la corriente I, que es igual a 22 A. El segundo multímetro nos dará la lectura de la corriente 1, que son los 6 A calculados. Para el tercer multímetro tenemos un valor de 16 A, que corresponde a la corriente 2. Por último, el multímetro 4 nos dará la lectura de la corriente 3, que son los 0.8 A calculados, o 800 mA. Comparamos esto con los resultados que ofrece el libro y como vemos, tenemos todo correcto. Con esto damos por concluido este video. Espero te haya servido y ayudado. Si es así, por favor suscríbete y comparte este video. Nos vemos pronto.